Bienvenidos a este intrigante video sobre la Nahuala, la leyenda más enigmática y terrorífica de México. En esta fascinante exploración, nos adentraremos en los misterios que rodean a esta criatura aterradora y conoceremos la verdadera historia detrás del mito. Acompáñanos en este emocionante viaje mientras desentrañamos los secretos de la Nahuala, una figura que ha inspirado temor y curiosidad en generaciones enteras. Descubriremos los encuentros sobrecogedores con esta criatura mítica y exploraremos la leyenda desde sus orígenes hasta su impacto en la cultura popular mexicana. ¿Es la Nahuala simplemente una criatura de cuentos de terror, o hay una verdad más profunda detrás de su apariencia espeluznante? Prepárate para sumergirte en una historia llena de suspense y emoción mientras desvelamos los enigmas que rodean a la Nahuala. Así que, sin más preámbulos, enciende las luces, mantén los ojos bien abiertos y únete a nosotros en este emocionante recorrido por la leyenda de la Nahuala. ¿Te atreves a adentrarte en el mundo de lo desconocido? La noche ha caído, y las sombras revelarán sus secretos. La leyenda de la Nahuala es una historia que ha sido transmitida de generación en generación en México, especialmente en la región de Puebla. Cuenta la historia de una criatura aterradora que aterrorizó a los habitantes de un pequeño pueblo hace muchos años. Todo comenzó en un oscuro y remoto pueblo, donde la gente vivía en medio del temor y el misterio. Según la leyenda, la Nahuala era una mujer malvada y vengativa que practicaba la brujería. Se decía que había hecho un pacto con fuerzas oscuras para obtener poderes sobrenaturales. La Nahuala vivía en una vieja casona abandonada en las afueras del pueblo. Durante el día, se mostraba como una anciana inofensiva, pero cuando caía la noche, se transformaba en una espeluznante criatura, mitad mujer y mitad lechuza. Su aspecto era terrorífico, su piel era pálida y arrugada, sus ojos brillaban con malicia y su boca estaba llena de afilados colmillos. Se decía que la Nahuala salía de su guarida durante las noches de luna llena para buscar víctimas, especialmente niños y jóvenes desobedientes. Se camuflaba en la oscuridad y se acercaba sigilosamente a sus presas para llevarlas a su escondite y alimentarse de sus almas. Los habitantes del pueblo vivían aterrados por la presencia de la Nahuala. Cada vez que alguien desaparecía o moría de manera misteriosa, se atribuía a los malévolos actos de la criatura. Los padres advertían a sus hijos sobre el peligro de salir de noche, y las historias sobre la Nahuala se convertían en cuentos de terror contados alrededor del fuego. La leyenda de la Nahuala se transmitió durante siglos, y aunque muchas personas creían que era solo una historia para asustar a los niños, otros aseguraban haberla visto o haber sentido su presencia. Los relatos de encuentros con la Nahuala se multiplicaban, y cada vez que la luna llena aparecía en el cielo, el temor se apoderaba del pueblo. Cuentan que un valiente cazador decidió enfrentarse a la Nahuala y liberar al pueblo de su terror. Armado con símbolos sagrados y valentía, entró en la casona abandonada en busca de la criatura. La lucha fue feroz, y durante horas, el cazador y la Nahuala se enfrentaron en una batalla épica. Finalmente, con la ayuda de fuerzas divinas y la valentía de su corazón, el cazador logró derrotar a la Nahuala. La criatura desapareció en la oscuridad, y el pueblo quedó libre de su maligna presencia. Desde entonces, la leyenda de la Nahuala se convirtió en una advertencia sobre las consecuencias de la maldad y la brujería. Aunque la criatura dejó de aterrorizar al pueblo, su leyenda sigue viva en el imaginario colectivo de México, recordándonos que en la oscuridad siempre pueden esconderse fuerzas desconocidas y malévolas. Se dice que la Nahuala no solo se alimentaba de almas, sino que también tenía la capacidad de conjurar hechizos y maleficios sobre aquellos que osaban desafiarla. Los habitantes del pueblo creían que su casa abandonada estaba rodeada de malas energías y que cualquier persona que se acercara demasiado podía ser víctima de sus poderes oscuros. Además de su apariencia aterradora, la Nahuala tenía la habilidad de transformarse en diferentes animales para acechar a sus presas.
Algunos afirmaban haberla visto volar por los cielos nocturnos como una lechuza gigante, mientras que otros aseguraban haberla visto merodeando por los campos como un perro negro de ojos rojos brillantes. La leyenda de la Nahuala también se mezcla con otras historias de espíritus y fantasmas que habitan la casona abandonada. Se decía que el lugar estaba embrujado, y que las almas de aquellos que murieron en circunstancias trágicas deambulaban por los oscuros pasillos en busca de paz. A pesar del temor que la Nahuala infundía en la población, algunos valientes cazadores y curanderos intentaron adentrarse en la casona para enfrentarla y liberar al pueblo de su influencia. Sin embargo, muchos de ellos nunca regresaron, y se dice que sus espíritus quedaron atrapados en las garras de la temible criatura. Con el tiempo, la leyenda de la Nahuala se fue adaptando y evolucionando con las distintas generaciones. Se convirtió en una historia que se contaba para asustar a los niños y advertirles sobre los peligros de la desobediencia y la curiosidad excesiva. Hoy en día, la Nahuala sigue siendo una figura prominente en la cultura popular mexicana. Su leyenda ha sido llevada al cine y a la televisión en diversas adaptaciones, atrayendo a nuevas audiencias y manteniendo viva la tradición de contar historias de terror en torno a esta misteriosa criatura. Aunque muchos pueden pensar que la Nahuala es solo una leyenda, para los habitantes de Puebla y otras regiones de México, su presencia sigue siendo una parte intrínseca de su folclore y su identidad cultural. La figura de la Nahuala continúa cautivando la imaginación de las personas, recordándonos que, en las sombras, siempre puede ocultarse algo inquietante y desconocido. Hace muchos años, en un pequeño pueblo de México, vivía una joven llamada Isabela. La curiosidad y el deseo de aventura siempre la impulsaban a explorar los rincones más oscuros y enigmáticos del lugar. Había escuchado las leyendas sobre la Nahuala desde que era una niña, y aunque algunos habitantes afirmaban haberla visto, Isabela siempre había pensado que eran solo cuentos para asustar a los más pequeños. Una noche, mientras la luna llena brillaba en el cielo, Isabela y su grupo de amigos se encontraban alrededor de una fogata, compartiendo historias de terror. El tema de la noche era la Nahuala. Algunos de sus amigos relataron encuentros cercanos con la criatura, pero Isabela seguía escéptica. Intrigada por la atmósfera de misterio que rodeaba a la Nahuala, Isabela decidió demostrar que no le tenía miedo y se ofreció a visitar la antigua casona abandonada, el lugar que se decía era el hogar de la temible criatura. Sus amigos, sorprendidos por su valentía, la animaron a seguir adelante con la idea. Armada solo con una linterna y un corazón lleno de determinación, Isabela se dirigió hacia la casona en medio de la noche. El viento soplaba suavemente, y las sombras de los árboles se movían con cada ráfaga, creando un ambiente inquietante. Al llegar a la casona, Isabela sintió un escalofrío recorrer su espalda. La estructura estaba cubierta de maleza y las ventanas rotas se veían como ojos vacíos mirándola. A pesar del temor, continuó su camino. Al entrar en la casona, Isabela notó que el ambiente era opresivo y cargado de energía. Los viejos muebles y objetos olvidados parecían susurrar historias del pasado. Sin embargo, su valentía no flaqueó, y avanzó lentamente por los oscuros pasillos. De repente, escuchó un leve crujido. Era como si algo se moviera en la sombra. Isabela detuvo su paso y apuntó la linterna hacia la dirección del sonido. En ese momento, sus ojos se encontraron con una mirada inhumana y penetrante. Era la Nahuala. La criatura se encontraba frente a ella, con sus ojos brillantes y su rostro espeluznante. Isabela no podía creer lo que veía, pero no tuvo tiempo de reaccionar. La Nahuala avanzó hacia ella con pasos silenciosos, y su risa malévola llenó el aire. El corazón de Isabela latía con fuerza mientras retrocedía, pero se sentía incapaz de moverse. La Nahuala se acercó cada vez más, y la joven podía sentir la frialdad de su aliento. En ese momento, el espíritu valiente de Isabela se apoderó de ella. Recordó las historias de héroes que habían enfrentado a criaturas siniestras y tomó una decisión audaz. Con un grito de valor, arrojó su linterna hacia la Nahuala,
iluminando la habitación con una luz brillante. El resplandor momentáneo reveló la verdadera forma de la nahuala. Isabela pudo ver cómo su apariencia cambiaba, y en lugar de una criatura terrorífica, vio a una anciana triste y desamparada. La nahuala se cubrió el rostro con sus manos, y en un susurro lastimero, pidió piedad. Isabela, conmovida por la figura vulnerable frente a ella, comprendió que detrás de la leyenda se escondía una historia más profunda y triste. Desde aquel encuentro, Isabela ya no veía a la nahuala con miedo, sino con compasión. Se convirtió en una defensora de su historia, buscando desentrañar los secretos y mitos que habían envuelto a la criatura durante tanto tiempo. La leyenda de la nahuala cambió para siempre en ese encuentro, y aunque el pueblo aún temía a la criatura, Isabela sabía que detrás de esa apariencia siniestra había una historia de dolor y sufrimiento. Esa noche, Isabela aprendió que en lo desconocido a veces se encuentran historias más complejas y humanas de lo que imaginamos. Desde ese día, Isabela se convirtió en una buscadora de la verdad sobre la nahuala. Investiga los relatos antiguos, habla con ancianos del pueblo y se sumerge en los registros históricos en busca de pistas sobre la verdadera identidad de la criatura. En su investigación, Isabela descubre que la nahuala fue en realidad una mujer llamada Dolores, que vivió hace muchos años en el pueblo. Dolores era conocida por sus habilidades como curandera y sanadora, pero también por su peculiar apariencia y su personalidad introvertida. La envidia y el miedo de algunos habitantes del pueblo llevaron a que se tejieran rumores y leyendas sobre ella. Dolores se convirtió en el blanco de supersticiones y mitos, y su vida se vio afectada por la discriminación y el rechazo. Un trágico incidente marcó el destino de Dolores y la transformó en la nahuala. En una noche de luna llena, mientras intentaba ayudar a una mujer embarazada que estaba en trabajo de parto, algo salió mal. La mujer murió durante el parto, y el pueblo la culpó a ella por utilizar poderes oscuros en su curación. Dolores, devastada por la tragedia y el odio que la rodeaba, se retiró a la casona abandonada, donde vivió el resto de sus días en soledad y desesperanza. Se convirtió en una figura temida y evitada, pero en realidad, su corazón estaba lleno de remordimiento y tristeza. Al conocer la verdad sobre la nahuala, Isabela se sintió compelida a compartir su investigación con el pueblo. Quería que todos conocieran la verdadera historia de Dolores y comprendieran que la figura aterradora que habían temido durante tanto tiempo era, en realidad, una mujer que había sufrido mucho por la ignorancia y la crueldad de los demás. Gracias a sus esfuerzos, Isabela logró cambiar la percepción sobre la nahuala en el pueblo. La leyenda siguió viva, pero ahora estaba matizada por la historia de Dolores y su trágico destino. La casona abandonada ya no era vista solo como un lugar embrujado, sino como el hogar de una mujer incomprendida y marginada. La valiente investigación de Isabela no solo cambió la manera en que se veía a la nahuala, sino que también ayudó a sanar heridas antiguas y a unir a la comunidad. La compasión y el entendimiento reemplazaron el miedo, y la leyenda de la nahuala se convirtió en un recordatorio de la importancia de la empatía y el respeto hacia los demás. Desde entonces, Isabela se ha dedicado a compartir la historia de Dolores y la nahuala con personas de todo el país, y su mensaje ha llegado a inspirar a otros a cuestionar y desafiar sus propias creencias y prejuicios. La leyenda de la nahuala sigue siendo una parte integral de la cultura popular mexicana, pero ahora es vista desde una perspectiva más compasiva y humana. Gracias a la valentía y la dedicación de Isabela, la nahuala ha dejado de ser solo una criatura de terror y se ha convertido en un símbolo de la importancia de mirar más allá de las apariencias y comprender la complejidad de las historias que nos rodean.